Hola ñoños, hola ñoñas, ¿cómo están? Soy el licenciado sin licencia y aquí estamos nuevamente mostrándoles la colección Los Héroes Más Poderosos de Marvel, editado por editorial Salvat. En esta oportunidad nos vamos directamente al número 35 correspondiente a Hank Pym y al número 36 correspondiente a Hércules. Y como estamos acostumbrados, siempre vemos aquí en el lomo que se está formando el hombro del Capitán América y parte de su escudo. Vamos a comenzar al revés porque siempre comenzamos con el número que viene antes. Ahora vamos a ir con el número 36. Perdón, 36. Era 36. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante hoy día. Si nos damos cuenta, tiene poquitas grapas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grapas. Voy a apagar un poquito la luz para que no brille tanto. A ver. Ahí. Si nos damos cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grapas, donde la primera sería la primera aparición de Hércules en Marvel Comics. Recordemos que Hércules es la versión de Marvel del clásico héroe greco-romano. Estamos tratando de enfocar. Ahí está. Que apareció por primera vez en Thor, que mejor dicho, en Journey into Mystery, anual número 1, que sería el primer anual de la serie regular de Thor. Y después tenemos la serie o la miniserie de Hércules. Yo creo que esta miniserie continuó. Y aquí tenemos, son 6 numeritos que vamos a revisar en esta oportunidad. Ahora sí, voy a prender la luz. Veamos. Buena portada. ¿Qué tenemos aquí? Primero, nos vamos a revisar la primera aparición en Marvel de Hércules, que sería guionizada por Stan Lee, dibujada por Jack Kirby, y aquí dice tinta de Vince Colletta. Y al parecer, como dice Estudio Fénix, quiere decir que fue una actualización de los colores, o sea, remasterización del colorido que tenemos acá. Bien, Journey into Mystery, anual número 1. Según esto es de 1965. Ahí lo estoy tratando de enfocar. 1965. Si nos damos cuenta, los anuales por lo general traían muchas historias diferentes. Por ejemplo, aquí dice el misterioso hombre radioactivo. El demonio duplicador, creo que dice acá. Contra el hombre de lava. Loki, Uy, aquí ya me pilló. Ustedes saben que es muy básico mi inglés. Y entre todo eso tenemos la lucha de titanes de Hércules y el señor Thor. Acá nos dan una pequeña reseña que nos dicen que durante meses han recibido el señor Stan Lee cartas de los jóvenes que estaban leyendo el cómic preguntándose si en algún momento Thor se iba a enfrentar a otro héroe mítico. Y precisamente estaban tratando de consultar si podían enfrentarse a Hércules. Y aquí, como el señor Stan Lee era un genio de la mercadotecnia, supo que este anual de 1965 era el lugar indicado para presentar a Thor contra Hércules. Y aquí nos dice que, en teoría, esta primera pelea ocurrió hace muchísimos años, incluso antes de las historias que estaban contando ellos. ¿Cómo sabemos eso? Principalmente porque Loki no tiene sus cachitos, los característicos cachitos, y además estaba como amigo de Thor todavía. Entonces, recordemos que Loki y Thor en algún momento tenían una relación mucho mejor porque eran hermanos adoptivos. Y aquí nos dice que mientras peleaban contra unos gigantes, Thor cae en un agujero y ese agujero lo desplaza mágicamente a una tierra en la cual todavía existían los reyes de la mitología griega, o mejor dicho, greco-romana. ¿Por qué podemos decir greco-romana? Porque acuérdense que el héroe clásico de la mitología griega sería Heracles, y aquí lo conocemos como Hércules, que era la forma en la cual los romanos llamaban al personaje. Aquí hacen una pelea, golpe para allá, golpe para acá. Nos damos cuenta que incluso el señor Hércules de cierta forma pudo aguantar el martillo de Thor, dando muestra de que era digno. Y aquí tenemos una pelea que al final queda en nada. ¿Por qué? Porque clásica pelea de superhéroes de los 60,
quedaban en empate. Y ahí nos muestran que estaban sumamente parejos. Zeus aparece y detiene el combate. Dice que cese el combate, felicita a ambos contendientes y terminan amigos. Y así termina la historia. Lo que sí hacen que, por ejemplo, ¿dónde aparece? Aquí. Que se cierre mágicamente la entrada a ese reino greco-romano para que Loki no pudiese ingresar. Y de hecho, Thor jamás le cuenta sobre lo ocurrido. Y se van cabalgando. Si se dan cuenta, es una historia netamente palomitera, entretenida para el momento. Una historia de pelea. Un detalle acá, sí, es que el Hércules de Marvel es como un Hércules descafeinado. Ustedes saben, por ejemplo, que en la mitología griega, Hércules mata a sus hijos, ¿qué más? Mata a su esposa. Uy, ¿qué más hace Hércules? Bueno, él era bisexual, más encima se mete con su sobrino. No, sí, es una locura todas las cosas que hace Hércules. Bueno, ese Hércules, o mejor dicho, Heracles, no es el mismo en teoría, porque todas las cosas que hizo, o que supuestamente hizo en la mitología, no ocurre en el universo Marvel. Como digo, es un Hércules descafeinado, por decirlo. No como el Hércules de DC. En DC sí tenemos el Hércules que hizo todas esas cosas y más. Y lo podemos ver principalmente en la Wonder Woman de los 80, del 90. Después lo descafeinaron también un poquito. ¿Entretenida historia? Sí. O sea, no así que tremenda, pero está bien. Tengo una teoría que tal vez el tiempo me puede desmentir quizá, pero al parecer en la próxima película de Thor Love and Thunder, que se estrenaría, no tengo idea cuándo, pero yo creo que pronto, o en algún año más, tendremos un enfrentamiento entre Hércules y Thor. Más que nada porque vimos a Zeus, o al menos su brazo con su rayo, en el último tráiler de la película. Ojalá sea así y le hagan un homenaje a este número. Interesante número, interesante. Bueno, pues, y seguimos con la historia más nuevita, que sería la de, a ver, vamos acá, Greg Park y Fred Van Lent, y dibujada por Neil Edwards y Scott Hanna. Aquí sí que empieza lo complicado. ¿Por qué? Porque de alguna forma aquí nos relatan que el señor Hércules tuvo una serie de aventuras con los Vengadores y que además hubo una especie de super equipo de dioses que se enfrentaron a una entidad, y en esa pelea el señor Hércules, para salvar el universo, perdió sus poderes. Eso nos relatan así muy resumidamente acá. ¿Y qué nos encontramos? Un cómic que tiene una premisa súper interesante. Yo cuando lo empecé a leer quedé muy enganchado. Y la idea de esto era que Hércules, un héroe clásico de la mitología, lo encontrábamos sin poderes y con toda su conducta clásica peleando en Estados Unidos. De hecho aquí dice Nueva York, Brooklyn. Aquí va Hércules en el metro, bien tapadito, se encuentra con algunos maleantes que lo intentan asaltar. Y bueno, no tiene ni idea con quién se están metiendo, un tremendo guerrero. Y él además anda con todas las armas de la mitología. La espada de peleo, y ahí nos explican cuál es la habilidad de esa arma. Anda con un escudo, que nos dicen que es el escudo de Perseo. Y ahí nos muestran cuál es la habilidad del arma, que era transformar a las personas en piedra. Nos dice que anda con las flechas de Heracles, que son las flechas de él. También nos cuentan qué hacen esas flechas. Y como vemos, la premisa es súper interesante. De hecho, aquí saca al escudo de Perseo para transformar a los maleantes en piedra. Yo estaba súper entusiasmado con este primer número, que creo que es lo mejorcito de todo el cómic. Pero lamentablemente se va desdibujando la idea de mostrar al héroe clásico enfrentándose a los problemas de la vida cotidiana, ahora en el periodo contemporáneo. De hecho, era súper interesante porque aquí, por ejemplo, está Prospect Park, que es un parque que está allá cerca de Brooklyn, y estaba acampando, comiendo, quién sabe qué estaba comiendo, yo creo un perrito, algo así. Después de todo, eso es lo que se comía en aquel periodo. Un gato, qué sé yo, no creo que encuentre un conejo por ahí.
y se saca la bala, sufre, y aquí está viviendo una vida de mortal, sin poderes, pero de repente siente algo en su cabeza, que son personas que todavía lo adoran y le ofrecen algunas ofrendas. Y aquí, por ejemplo, vemos que tiene una especie de altar en la cual le dejan comida, le dejan bebidas y sacrificios. En teoría, mientras más lo adoren, más poder va adquiriendo. Así que por eso, de repente vemos que tal vez hace algunas proezas físicas que en teoría no debería realizar. Como por ejemplo, en algún momento se cae un edificio sobre él. Por ejemplo, acá lo vemos. Y es capaz de resistir eso. Dice, un 10º trabajo de Heracles. Y aquí yo creo que es más que nada por eso, porque estaban todavía personas adorándolo de cierta forma. ¿Por qué se desdibuja este cómic? Porque de repente se acaba la idea principal de mostrar a Heracles en la sociedad contemporánea actual y nos tira a un evento que estaba ocurriendo en ese momento, que se llamaba Fear Itself, que sería como el miedo encarnado. O sea, el primer número iba súper bien, como avión. El segundo número nos preparaba a esta saga y ya el tercer número todo se olvida y empiezan a hablar sobre esa saga del miedo encarnado, que en verdad mucha gracia no me hizo. Lo que sí, los guionistas, que eran dos, se me olvidaron los nombres de los guionistas en verdad, no soy muy bueno con los nombres. Los guionistas que eran Greg Pak y Fred Van Lent, al menos no pierden esa gracia que se espera en un cómic. Siempre uno espera que el cómic al menos sea divertido. Y el cómic nunca deja de ser divertido. Es como una película de acción y fantasía todo mezclado. Muy divertido, pero lamentablemente lo que a mí me había llamado la atención, que era ese Hércules sin poderes que estaba peleando contra villanos comunes y corrientes, como alguien que te va a asaltar en la micro o en el metro, desaparece. Pero aún así es un cómic simpático e interesante. ¿Yo lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Pero tienen que tener conciencia así que el primer número es lo mejorcito de acá. Y además no tiene desperdicio esta pelea inicial entre Hércules y Heracles, que espero no equivocarme, como les mencioné. Creo que saldrá en Love and Thunder, esa película que se viene prontamente de Taika Waititi para Thor. Uy, ahí prendí un poquito de la luz que se está oscureciendo. Y ahora seguimos con Hank Pym. Lo primero que nos llama la atención de Hank Pym, este tomo, es que no dice el nombre del superhéroe. Y eso es principalmente porque Hank Pym, que sería el alter ego de este personaje, tiene un montón de identidades como superhéroe. Ant-Man, Hombre Gigante, Yellow Jacket, Avispa, y además aquí nos falta una que creo que se llamaba Goliath. Entonces, vamos a ver de qué está compuesto este tomo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, que en verdad no se nota tanto que fuesen 8 números. Más que nada porque los cuentos de Tales of Antonish tenían poquitas hojas. Pero aún así son clásicos. De aquí se forma gran parte de la mitología del universo Marvel. Recordemos que inicialmente Marvel contaba historias de monstruos, de ciencia ficción, y Tales of Antonish era uno de los que contaban estas historias. Por ejemplo, el primer número que estamos viendo aquí, que sería el 27, Hank Pym jamás se coloca el uniforme de superhéroe. Nunca se lo coloca. Nos muestran aquí que es un científico, que tiene una idea. La idea de achicar las cosas para abaratar costos. Costos como por ejemplo en transporte, costos en llevar mercadería a distintos lugares. Entonces era una idea bastante benevolente de cierta forma, aun cuando también estaba pensando en llevar ejércitos miniaturizados. O sea, igual tenía una cierta conducta reprochable, por decirlo de alguna forma, en su idea inicial. Paréntesis así entre todo, podemos decir que este cómic, el original, está creado, o mejor dicho, ideado por el señor Stan Lee, por eso dice argumento,
y guionizado por Larry Lieber y además dibujado por Jack Kirby. Y aquí viene el famoso problemita que ya hemos mencionado anteriormente, que es el del método Marvel. Ese método en el cual Stan Lee iba de oficina en oficina pidiéndoles a sus Umpa Lumpa, o mejor dicho, escritores en Marvel, que por favor completaran las ideas que él tenía. Por ejemplo, cuando Jack Kirby ya estaba demasiado colapsado de trabajo, se buscaba al señor Larry Lieber y le decía: ¿sabes qué, Larry? Tengo una idea. ¿Qué idea están? Mira, aquí tengo la idea de un científico que se achica. No sé cómo, ahí tú ves cómo se achica, pero se vuelve pequeñito, pequeñito, tiene un problema, no sé, y después se agranda. Haz eso. Y aquí el señor Larry Lieber tenía que idearse 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de guión para esa historia. Si se dan cuenta, en el primer número de la aparición de Hank Pym, él no ocupa en ningún momento su uniforme de Ant-Man. Eso recién ocurre en Tales of Astonish, creo que es Astonish, no sé si lo estoy diciendo bien, número 35, que es la primera vez donde se viste de Ant-Man, el hombre hormiga. Lo más seguro es que el señor Stan Lee, como era un genio en mercadotecnia, como ya habíamos mencionado anteriormente, se dio cuenta que el personaje tenía un potencial tremendo y que además los superhéroes estaban de moda. Recordemos que partimos con los Cuatro Fantásticos en la moda de superhéroes allá en Estados Unidos, al menos en el 60, y este personaje es uno de los primeros en aparecer después de los Cuatro Fantásticos. Entonces estaba bien en boca el tema de los superhéroes Marvel. Ya que nos hace un pequeño resumen del mismo número y nos dice que el señor Hank Pym, al verse atrapado en el primer número en un hormiguero, entendió que las hormigas tenían un idioma. Entonces él empieza a explorar, investigar sobre las hormigas y logra crear un casco que puede comunicarse con insectos, principalmente con las hormigas. Y aquí nos dejan muy claro que Hank Pym es uno de los personajes más inteligentes del universo Marvel, porque no solamente crea una fórmula para hacerse pequeñito, que sería la partícula Pym, sino que además es capaz de crear un sistema completo para comunicarse con animales y controlarlos, que serían las hormigas. Y además él no quiere mencionar este descubrimiento acá, porque al inicio, bueno, vamos a volver aquí un poquito, al inicio vemos que la comunidad científica de Estados Unidos no confiaba mucho en Pym. Le decía que sus experimentos eran de loco. Así paréntesis, miren, entre paréntesis, miren lo parecido que dibujaba el señor Jack Kirby a él mismo. Bueno, él en teoría es Hank Pym, pero si se dan cuenta es la misma cara de Jack Kirby, es como que estaba mirando su reflejo para dibujar. Bueno, ahí cierra paréntesis. Una cosita que nos dimos cuenta recién. Y al finalizar este número, él se niega a contarles a los científicos el peligro, o sea, mejor dicho, el descubrimiento que hizo de haber creado la partícula Pym, porque dijo que era demasiado peligrosa para el mundo. Aún así la tiró por el desagüe, o sea que no sé cuál sería el criterio de peligrosidad en el señor Pym, pero bueno, veamos más acá. Cuento corto. Recordemos que estos cómics estaban inspirados o escritos durante un periodo llamado Guerra Fría. Por tanto, en Estados Unidos se trataba de mostrar siempre a un segmento de la población mundial, que eran los comunistas, como los villanos. Aquí por eso tenemos a un gobierno comunista, que no se menciona cuál es, que dice que tiene espías, que quieren saber en qué están trabajando en este laboratorio, que es justo el laboratorio donde está el señor Hank Pym. Y por la fuerza ingresan a este laboratorio. Por suerte Hank Pym ya había terminado su experimento, tenía su traje, tenía su casco, y se preocupa de salvar a las personas que están como rehén. ¿Cómo hace para salvarlos? Muy fácil. Él primero va al jardín, va a buscar un ejército de hormigas y las lleva luego a donde están todos estos espías comunistas.
Un detallito del poder de Hank Pym que nos muestran acá es que él mantiene su poder, o sea, su fuerza habitual. Eso quiere decir que si él mide, por ejemplo, 1,70 m, cuando se achica, sigue teniendo la fuerza de un ser humano de 1,70 m. Por eso es capaz de tomar los dedos de las personas, de doblar unas cuerdas, aun cuando tenga el porte de una hormiga. Simpática la historia, muy, muy simpática, y ya nos va mostrando cuál es el nivel de creatividad que vamos viendo aquí en el universo Marvel. ¿Cuál es el único detallito acá? Es que el señor guionista, el original, Larry Lieber, recordemos que estaba aquí, que había recibido la historia de Stan Lee en algún momento, ya no le gustó a Stan Lee como estaba guionizando, tuvieron un conflicto, lo sacó del cómic, creo que estuvo hasta el número 8 más o menos de la historia de Ant-Man, y luego lo hizo volver, pero de muy mala forma. Le dijo, tú no eres un buen guionista, pero es lo mejor que tenemos y además el más barato, así que sigue trabajando nomás. Cosas que uno va leyendo mientras está tratando de saber de qué se tratan estas historias y que van matando la magia del individuo bonachón que nos hicieron creer que era el señor Stan Lee, que al final, mientras más aprendo de él, me doy cuenta que era súper, súper mal jefe de cierta forma. Pero bueno, así es la vida. ¿Qué tenemos después? La segunda historia que tenemos está guionizada por el señor Dan Slott y con un ejército de dibujantes y entintadores. Son tantos, si ven, aquí tenemos los dibujantes y acá tenemos los entintadores, son tantos que ni siquiera los voy a mencionar en esta oportunidad. Solo hablaré del señor Dan Slott. Slott es un caballero súper simpático, bonachón, gordito, barboncito, sin pelo en la cabeza, muy simpático, un nerd, un friki, un ñoño de primera categoría. Y además es el último guionista que queda en Marvel trabajando con el método Marvel. Ese método que tantos problemas le trajo al señor Stan Lee, o mejor dicho, problemas a las personas que trabajaron con Stan Lee. Acuérdense que Stan Lee solamente se forraba y se forraba monetariamente con las ideas que en teoría las otras personas iban desarrollando. Pero bueno, aquí los que ya conocen... A ver, voy a tomar un poco de aire acá porque en verdad este cómic me causa tremendo conflicto. Lo hubiese disfrutado un montón si no hubiese visto antes el documental 616, capítulo 7, que se encuentra en Disney Plus. Ahí nos dice que el señor Dan Slott es la última persona que sigue trabajando con el método Marvel. Y lo que hace el señor Dan Slott es mandar un guión o un argumento de 15 líneas más o menos, así escrita en computador, una cosita así poquita, y la manda al editor. El editor le da el visto bueno y luego lo manda al dibujante, ese parrafito de 15 líneas. Y el dibujante tiene que transformarlo en 24 páginas dibujadas. Luego, cuando el dibujante ya hizo las 24 páginas, lo envía de vuelta al señor Dan Slott y el señor Dan Slott coloca los diálogos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces Dan Slott ni siquiera coloca los diálogos. Tiene a un caballero que se llama... ¿cómo se llamaba? Chris Cage, creo que se llama. Y él es el que hace los diálogos. Y por eso son tan llamativos y divertidos los cómics de Dan Slott. O sea, lo que nosotros creemos que Dan Slott es, o sea, el creador de... o mejor dicho, el autor de ese maravilloso Silver Surfer, o también de Superior Spider-Man, lo más seguro que ni siquiera escribió eso. Incluso quedé dudando si Dan Slott existía de verdad. Pero al menos ese trabajo de sus escritores fantasmas que tiene por ahí, funciona. El único detalle que podemos mencionar en base a eso es que este cómic, que trata de mostrar que el señor Hank Pym sigue siendo una de las mentes más brillantes del universo Marvel, está sumamente inspirado nuevamente en Doctor Who. O sea, es como si el señor Dan Slott se sienta un día a ver Doctor Who y dice, ¿qué voy a copiar de Doctor Who en esta oportunidad para sorprender a todas las personas? ¿Cómo podemos saber que en verdad está copiando Doctor Who? Bueno, tenemos a Hank Pym con un lugar
muy parecido a la TARDIS. La TARDIS sería la máquina del tiempo y el espacio de Doctor Who. Los que han visto la serie sabrán de qué hablo. Los que no la han visto, vean algo en YouTube, en alguna parte me está hablando de Doctor Who. No les puedo hablar de todo acá muchachos. Me encantaría hablar de Doctor Who en verdad algún día. Hay muchísimo para cortar ahí. Pero bueno, acá nos dice que el Hank Pym creó, entre comillas, un sistema en el cual se puede meter un laboratorio entero dentro de una cabina pequeña. En este caso es un cuarto de limpieza. Y de hecho aquí Cho le dice, genial, como la TARDIS de Doctor Who. Muy Doctor Who. O sea, ni siquiera tienen... Ya perdieron la vergüenza acá para decir, oh, esto está inspirado en Doctor Who. Y además le otorga un destornillador sónico al señor Hank Pym, que es como la herramienta principal de Doctor Who. Aquí lo tenemos. Y esto calza perfectamente cuando nos acordamos de ese gran cómic de Silver Surfer de Dan Slott, donde también es puro Doctor Who. O sea, no sé, a mí me mató la magia con Dan Slott en verdad. Pero bueno, y ya, en fin, centrémonos en este cómic. Esto ya está finalizando ese periodo glorioso de Marvel, que fue como del 2000 hasta el 2008 más o menos, por ahí. En donde, por ejemplo, teníamos a Joe Quesada como editor y empezó a llevar un montón de guionistas, Brian Michael Bendis, Mark Millar, crearon el universo Ultimate, llegó Grant Morrison, llegó un montón, un Dream Team de puras estrellas a trabajar a Marvel. Y en ese periodo le dijeron al señor Brian Michael Bendis que creara una línea, ya así de tiempo, en la cual iban a ocurrir un montón de macro sagas que iban a hacer que las personas volviesen a leer los cómics Marvel. ¿Qué personas querían que volviesen a leer los cómics Marvel? Los adultos. ¿Por qué? Porque son los que tienen dinero y eran los que estaban dejando de leer. Y así, por ejemplo, tuvimos grandes sagas como Avengers Desunidos, tuvimos la creación de Jessica Jones para su serie Alias, tuvimos el maravilloso Daredevil de Brian Michael Bendis, tuvimos, a ver, ¿qué más? Civil War, World War Hulk, y todo ese periodo terminó con Invasión Secreta, que era esa historia en la cual nos decían que los superhéroes habían sido reemplazados, o algunos de ellos, por Skrulls hace muchísimo tiempo. Uno de los personajes que había sido cambiado era el señor Hank Pym, que había sido raptado y lo había sido cambiado por un Skrull. Y así nos explican de que esa era la razón por la cual ese Hank Pym, que era chaqueta amarilla en aquel momento, creó esa especie de cárcel en otra dimensión para meter prisioneros a sus amigos superhéroes. O sea, un lavado de imagen general para el personaje. Un reseteo suave, por decirlo de alguna forma. ¿Qué cosas interesantes tiene este cómic? Primero, que la avispa había muerto, o creíamos que había muerto en ese gran enfrentamiento contra los Skrull. Entonces él ocupa su nombre, el nombre de avispa, y el traje de avispa en homenaje a su esposa. Y aquí vamos a ver si tenemos el traje para que lo podamos ver. Ahí está. Otra cosa simpática e interesante es que nos recalca cada rato de que el señor Hank Pym tiene problemas serios de identidad y además de autoestima. Y nos explica el por qué se transformó en hombre gigante. ¿No? Dice que él estaba feliz creyendo que era el vengador más inteligente. Cuando era pequeñito le daba lo mismo. Acuérdense que el señor Hank Pym es uno de los vengadores fundadores, junto a Iron Man, junto a Hulk, junto a Thor y junto a la avispa que está acá. Y él pensaba que era el tipo más inteligente de la sala, poco menos. Hasta que un día se dio cuenta de que Tony Stark era Iron Man. Y ahí su ego se fue al suelo. Y desde ese momento él empezó a ser el hombre gigante que vemos acá. Y por eso siempre en Los Vengadores vemos a Hank Pym así como un gigante, más que nada por un tema de autoestima. Miren qué loco, nos explican cosas interesantes aquí en este cómic. También nos cuenta, por ejemplo, que
Hay cosas muy bizarras también. Por ejemplo, aquí tenemos a Yocasta, que es una robot que fue creada por Ultron con los parámetros mentales de la avispa, que era la esposa de el señor Hank Pym. Aquí tenemos a Yocasta. Bueno, ahora que la esposa original murió, adivinen qué hace el señor Hank Pym. Exactamente, meterse con la robot. Y tenemos algunas escenas muy extrañas o llamativas por momentos en este cómic. A ver si podemos encontrar alguna. Por ejemplo, aquí tenemos esta escena que Yocasta supuestamente tiene un problema físico, pero la vemos aquí netamente una actitud extraña, por decirlo de alguna forma. Tanto que Jarvis se siente acongojado o avergonzado al ver eso. Lo tiran así como suavecito, pero así a medida avanzamos en el cómic nos damos cuenta de que en verdad el señor Hank Pym y la robot que tiene los parámetros mentales de su ex esposa tienen una relación. De hecho aquí vemos cómo están besándose, lo cual genera el asco tremendo por parte de Jarvis, que es el mayordomo de los Vengadores. ¡Qué loco! Y de hecho aquí hay una frase muy buena, porque el Jarvis va y le dice a Yocasta que debería darle vergüenza lo que está haciendo, porque técnicamente él, al crear, el señor Hank Pym, al crear a Ultron, que es el creador de Yocasta, ella estaría besando a su abuelo, le dice. Y ella le dice, no, pues Jarvis, ubícate, yo no estoy besando a mi abuelo. Al ser el señor Hank Pym una de las mentes más brillantes del universo, y además creadora de la inteligencia artificial, yo no estoy besando a mi abuelo, yo estoy besando a Dios. Mire qué loco. Y hay un enfrentamiento muy interesante aquí entre Hank Pym con una de las mentes más brillantes del universo Marvel, que sería Mr. Fantástico. No quiero dar mucho spoiler, pero es súper entretenida esa parte. Y además, una de las cosas que también me defraudó de este cómic fue que en lo mejor nos deja aquí con un... Mire, me han seguido hasta aquí. Vamos, es hora de la fase 2. Y ¿cuál será la fase 2? Yo iba súper entretenido, así como avión aquí en el cómic. Doy vuelta y termina. Y en ninguna parte me dice dónde sigo la historia. Y eso es como lo más malo de este cómic, en verdad. El cómic es entretenidísimo. Muy entretenido. Independiente de que ya me defraudé completamente de Dan Slott como guionista, pero la historia en sí, no tengo idea quién la inventó en verdad, pero es súper buena. Si tienen solamente dinero para comprar un cómic, yo les sugiero, váyanse por Hank Pym, Ant-Man, Hombre Gigante, Yellow Jacket, Avispa, que sería el número 35 de la colección. Hércules parte bien y se desinfla a medida que avanza, pero aún así es entretenido. Así que si tienen plata para los dos, compren los dos, pero si tienen solo para uno, vaya con Hank Pym nomás. Y eso sería, pues, nos estamos viendo. Cuídense mucho, soy el licenciado sin licencia y espero que estén todos muy bien. Cuídense, nos vemos.